Hola, mi nombre es Alejandra Riascos. Hago parte de un grupo de 3 integrantes donde estamos desarrollando la actividad número 2 de medidas y posición de tendencia central. Mis compañeros de trabajo son Estrella Sierra y Diego Pinilla y mi nombre Alejandra Riascos. Durante el proceso desarrollamos una actividad súper chévere donde logramos tener un cuestionario por medio de un FROMS y dentro de estas preguntas desarrollamos 4 preguntas. Una pregunta era la edad, el peso, la estatura y cuántas veces las personas que fueron o llenaron el cuestionario fueron al médico. Logramos obtener 68 encuestas aproximadamente, donde evidenciamos qué porcentaje de personas van al médico y de estas personas que van al médico, cuál es su edad. Nos dimos cuenta, digamos que cómo estamos viviendo hoy en día la situación del médico y logramos datos súper puntuales para lograr esta actividad. Más adelante mis compañeros les van a explicar cómo obtuvimos estos datos mediante gráficas, fórmulas y todos los datos concretos para llegar a esta actividad y pues tener una conclusión. En estos momentos voy a dar explicación del punto 2, tabla de frecuencia. En estos momentos se toman los datos que mi compañera mencionó anteriormente de la encuesta, el tema de la edad, la estatura, el peso y el número de veces que acudió al médico. Todo lo llevamos como tal en una tabla de frecuencia en donde separamos los datos de 18 a 25 años, de 25 a 30 y de 30 a 45 años, en donde la frecuencia absoluta es simplemente la suma de los datos, es decir, cuántas personas escogieron la opción de 18, 25 o 45 años respectivamente. La frecuencia absoluta acumulada es básicamente la suma de la frecuencia absoluta, es decir, por ejemplo, de 18 a 25 años, de 25 a 30 años, ¿cuántas personas sumaron? Por ejemplo, 28 personas escogieron de 18 a 25 y 17 personas de 25 a 30. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de ambas que termina dando 45, hasta que nos dé un total de el número de total encuestados. La frecuencia relativa es simplemente la división entre la frecuencia absoluta y la suma de la misma, es decir, por ejemplo, de 28 personas encuestadas se divide en el total, que son 68, hasta que lleguemos al número completo, que es el 100%. Y la frecuencia relativa acumulada simplemente es la suma de la frecuencia de la primera frecuencia relativa acumulada con la frecuencia relativa, hasta que también nos dé el 100%. Este ejercicio se realizó tanto en el intervalo de años, en el intervalo de estatura y de frecuencia absoluta y en el intervalo de peso y el número de veces que acudió al médico. De esto podemos tener varios análisis, los cuales pues están cargados directamente, en donde, por ejemplo, de acuerdo con los datos suministrados, se puede evidenciar que el 70% de los participantes acudió entre 2 a 5 veces al médico. Todo se puede generar con el tema de las tablas de frecuencia. Para el punto 3, que es tendencia central, se nos valida que se debe encontrar la moda, la mediana y la media de las variables de edad, estatura y peso, además del número de veces que acudió al médico el año anterior. En este caso, para realizar esos datos, acumularlos, se tiene que hacer la tabla de frecuencias, en donde se tienen que tener los datos como FI, XI, FI por XI y la frecuencia absoluta. En este caso también se tiene que tener en cuenta los límites inferiores y superiores y demás límites, en donde nos van a ser de gran utilidad para sacar lo que viene a ser la mediana y la moda. Por ejemplo, para la media se tiene que como tal dividir el FI por XI entre el FI, en donde, por ejemplo, para el tema de la edad, la media de los encuestados es de 33 años. Para la mediana se tiene que utilizar la fórmula utilizando pues todos los datos anteriores suministrados, y para la moda de igual manera también la fórmula. Digamos que en este caso, por ejemplo, para el tema de la estatura, la mediana es de 168 centímetros o metros. En este caso, para el tema de, por ejemplo, de la moda del peso, el número que más de moda estuvo fue el número 5, que fue el número de veces que acudieron al médico el año pasado. Por ejemplo, para el tema de las conclusiones, fue bastante interesante las respuestas que nos puede suministrar este tipo de datos. Por ejemplo, en la conclusión de edad, la diferencia media se encuentra en los 33 años, la mediana en 27 y la moda en 23. Eso indica una distribución asimétrica hacia la derecha, es decir, que hay más personas jóvenes, pero también un grupo de adultos mayores que eleva el promedio. Esto permite decir que, aunque la mayoría es joven, hay un grupo menor pero significativo de adultos mayores que pueden influir en el uso más intensivo de servicios médicos, como se observó en los análisis anteriores. Por ejemplo, en una conclusión de visitas al médico, podemos tener en cuenta que la cercanía media y la moda es de 5, junto con una mediana ligeramente menor, que es 4. Eso sugiere una distribución levemente asimétrica positiva. La mayoría de los encuestados que acuden al médico está entre 2 y 5 veces al año, lo cual coincide con los resultados de las tablas, las cuales acabamos de validar en el Excel.
Y, por ejemplo, la conclusión final que podemos dar con respecto a la tendencia central es que existe una relación coherente y plausible entre la media de la edad, que es de 33 años, y el peso de 67 kilogramos, con la media del número de visitas médicas, que son 5, ya que ambos factores, edad y peso, contribuyen al incremento moderado de la necesidad de atención médica. Vemos que estas serían como tal las conclusiones que podríamos sacar del punto número 3. Ya en estos momentos mi compañera va a validar el punto número 6. Muy bien, hemos llegado al punto 6, la caja de bigotes o el postplot. Esta es una herramienta estandarizada en estadística descriptiva con el propósito de determinar los valores de dispersión respecto a los cuartiles y respecto también al análisis exploratorio de los datos. Este diagrama fue creado por el estadístico estadounidense John Wilber en 1970 y publicado en 1977. Para este trabajo se empleó este diagrama con el propósito de representar los datos que hemos venido hablando durante todo este video, durante todo este trabajo, que es edad, peso y estatura, con respecto al valor máximo, mínimo, sus cuartiles 1, 2 y 3 y también el rango intercuartílico. En ese orden de ideas, ¿cómo se puede realizar en Excel la aplicación de este diagrama de boxplots? Simplemente tomamos los datos, en este caso edad, todos los datos se agruparon, se seleccionaron, se dio clic en la opción superior de insertar y se seleccionó este tipo de gráfico específico. Una vez que ya se vio reflejado en nuestra hoja en Excel, procedimos al tema de el título, la modificación de los títulos de eje, la etiqueta de datos, que es muy importante, la cual nos representa los valores que hemos visto tanto en medidas centrales, tablas de frecuencia, como medidas de posición y dispersión. Lo cual tiene que ser todo coherente, ya que estamos manejando los mismos datos. Finalmente, se le dio color, estructura, y con esto quedó generado nuestro diagrama de postplots por categoría. Ahora, si hablamos de los resultados o del análisis de los datos obtenidos, podremos verificar que en edad el máximo se ubicó en 45, el mínimo en 18, con un cuartil 1 del 25 y un cuartil 3 del 30, teniendo como medida central 28,4. Esto nos permitió concluir que el valor atípico que representa a un individuo es significativamente mayor que el resto de los individuos. Por eso es que nuestra gráfica es asimétrica positiva o tiene un sesgo hacia la derecha. Con respecto a la representación de los datos en postplot con el peso, pudimos ver que la mediana está ubicada dentro de la caja, está centrada dentro de la caja, por ende esto nos permite determinar que hay una distribución simétrica de los datos. Continuando con la representación gráfica en boxplot de la estatura, pudimos evidenciar un valor máximo de 1,80, un valor mínimo de 1,50, con una representación del cuartil 1 de 1,65 y del cuartil 3 de 1,8. Esto nos permitió analizar y llegar a la conclusión de que hay individuos cuyas estaturas son más bajas o cercanas a 1,65 y que hay menos individuos que se ubican en el siguiente extremo superior de la distribución, que vendría siendo 1,75, 1,80. Bien, teniendo en cuenta toda esta información, hemos llegado a una conclusión final, y es: con respecto a la edad, aunque los jóvenes entre 18 a 25 años o 30 años no tienen una alta incidencia de visitas al médico, es necesaria la prevención en su salud para evitar enfermedades crónicas al futuro. Con respecto al siguiente grupo de personas que ya están en una edad adulta, se manifiestan ciertas enfermedades, aunque esto no les conlleva a ir a un médico frecuentemente. El índice de visitas sigue siendo bajo. Esto puede darse ya sea porque su salud está en buen estado o simplemente porque van solo por chequeos de rutina u otros temas simples. Sin embargo, se observó que a mayor edad, mayor incidencia de visitas al médico. Esto nos indica que
se pueden presentar enfermedades un poco más crónicas. Sin embargo, te preguntarás cómo influye el peso y la estatura. Esto ya influye en el índice de masa corporal.